Hermanos, a la palabra de este día. Sean todos bienvenidos. Nos da un gusto poder ver el día de hoy el rostro una vez más de todos ustedes, ver que están bien, les vemos sanos, les vemos animosos, con ganas de abrir la palabra de Dios y estudiar justamente el tema que el día de hoy Dios nos ha concedido para este día, compartirlo con todos ustedes. Como aparece en pantalla, el tema de esta mañana lo hemos titulado La Odisea y el pecado de tibieza. La Odisea, el pecado de tibieza. Pero antes de pasar a abordar la palabra, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios su ayuda, vamos a pedirle a Dios su guianza en este tema tan importante, que el día de hoy Dios alumbre, Dios sacuda incluso nuestras conciencias, los corazones, para que ninguno de los que siguen, de los que aman a Jesús, de los que aman a Dios, vayan a caer en este estado espiritual tan lamentable, sino que cada uno se encienda cada día, ¿verdad?, en ese amor, aviven la llama del amor por Dios, de su entrega, de su consagración. Pero vamos a orar y vamos a pedirle a Dios su ayuda. Señor, hoy te damos gracias porque nos traes a este lugar, porque nos traes con lazos de amor y de misericordia, Señor. Porque el día de hoy, Padre, tienes palabra para nosotros, Señor. Que pedimos, Padre, que el día de hoy vengas a alumbrarnos, que el día de hoy vengas a hablarnos, que el día de hoy estés en medio de nosotros, Señor, porque necesitamos oír tu voz, Señor. Voz de los cielos que retumba en la tierra, Señor, porque nos han tocado vivir tiempos difíciles, tiempos peligrosos, Dios. Y sin lugar a dudas, Padre, tu iglesia está en estos días atravesando estos últimos tiempos, Padre. Tú dijiste en tu palabra que en los postreros tiempos el amor de muchos iba a enfriar a causa de la multiplicación de la maldad, Dios. Padre, no queremos que sea nuestro amor el que se enfríe, Señor. Líbranos, Señor, de la tibieza. Ayúdanos a entender el tema el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La Odisea, el pecado de tibieza. Ese es el tema que vamos a desarrollar el día de hoy. Quiero, a manera de contextualizar el pasaje que vamos a ver en el libro de Apocalipsis, quiero comentar simplemente que la Odisea fue una ciudad importante, una ciudad que existió en la época de los apóstoles. Esta ciudad era una ciudad importante de su época, de hecho era una ciudad comercial próspera, porque estaba ubicada en la intersección de dos importantes rutas comerciales. En aquel lugar donde estaba esta ciudad, era famosa por sus textiles de lana y de algodón. De hecho, producían muchos vestidos costosos, lujosos para la época, de lana negra. Era muy famosa esta ciudad justamente por confeccionar la lana negra, de donde hacían varios vestidos muy lujosos. Varios bancos incluso se habían instalado en aquella ciudad por ser un punto clave de comercio. Era famosa también por la distribución y la fabricación también de un polvo, una pomada, para aclarar los ojos, llamada colirio. Contaban también esta ciudad con un acueducto que les proveía de agua. Sin embargo, debido a que el agua era traída de lugares lejanos a través de ese acueducto, cuando llegaba a la ciudad, el agua llegaba tibia, lo que ocasionaba el disgusto de los habitantes de la Odisea. Pero bueno, al final de cuentas, era el agua que ellos podían tener a través de este acueducto. Era un lugar muy sísmico. De hecho, en el año 60 de nuestra era, después de Cristo, un terremoto devastó la ciudad, ¿verdad? Algunos creen que fue como juicio justamente a lo que vamos a leer más adelante el día de hoy. En esa ciudad fue fundada una iglesia, la iglesia de la Odisea. Algunos estudiosos dicen que fue Epafras, un colaborador del apóstol Pablo, quien comenzó la predicación en este lugar. Esta
De hecho, esta iglesia llegó a ser una iglesia importante en la época de los apóstoles. Había un intercambio de epístolas o de cartas que el apóstol Pablo, por ejemplo, enviaba a las iglesias. Cuando tú vas a las Escrituras y observas el Nuevo Testamento, muchos de esos libros que tenemos el día de hoy eran epístolas, ¿verdad? Eran cartas que los apóstoles, mayoritariamente el apóstol Pablo, fue un gran escritor, mandaba a las iglesias, a la iglesia de Galacia, a la iglesia de Corintio, ¿verdad? A la iglesia de los Colosenses, a los Filipenses, a los Efesios. Y de alguna manera la Escritura nos deja ver que también el apóstol Pablo mandó una carta a la iglesia de Laodicea, a la iglesia de Laodicea. Sin embargo, esa carta no nos llegó hasta nuestros días. Sin embargo, sí vemos que era una iglesia importante para la época. De hecho, en Colosenses capítulo 2, solamente anótenlo, en el versículo 1, el apóstol Pablo dice la Escritura que él sostenía una gran lucha, es decir, una batalla espiritual. Yo creo que al observar el ambiente que los rodeaba de abundancia, ¿verdad? La iglesia que estaba en esa ciudad y que estaba en medio de un lugar de prosperidad, de comodidad, y vamos a llamarlo también de mundanalidad, ¿sí? El apóstol Pablo, yo creo que él veía un peligro de que esas cosas pudieran introducirse en la iglesia, y por eso dijo ahí en Colosenses 2:1, ¿verdad? Yo tengo una contienda, una lucha fuerte por vosotros, de tal manera que lo que observamos es que justamente la Odisea era una iglesia importante. En Colosenses capítulo 4, versículo 16, justamente se habla de que la carta que le mandaba el apóstol Pablo a la iglesia de Colosenses, se la mandara a la iglesia de la Odisea, y la que le había mandado a la iglesia de la Odisea pudiese leerse en la iglesia de Colosas, ¿verdad? De tal manera que, teniendo este contexto de la importancia de esta iglesia, no era cualquier iglesia, era una iglesia importante para la época. Teniendo este contexto, vamos a ver el mensaje que el Señor Jesucristo le envía directamente a la iglesia de Laodicea. Apocalipsis, por favor, acompáñenme al capítulo número 3. Apocalipsis, capítulo número 3. Todos estamos entendidos que el libro de Apocalipsis es el libro de los últimos tiempos, es el último, vamos a decir, el libro de la Biblia, y justamente nos habla de eventos finales, de lo que va a estar ocurriendo en la etapa final de la historia de la humanidad. De tal forma que el libro de Apocalipsis es un libro que nos habla del futuro, ¿verdad? De cómo termina las cosas en esta tierra. Es algo impresionante porque la Biblia, el libro de Génesis nos habla de los comienzos, y el libro de Génesis obviamente es el primer libro de la Biblia, y Apocalipsis es el último libro de las Escrituras y nos habla justamente de el final, ¿verdad? Nos habla de el final. De tal manera que Apocalipsis capítulo 3, vamos a leer el mensaje a la iglesia de Laodicea. Solamente para que podamos una vez más contextualizar, dijimos en la plática anterior, hace 8 días, para los que tal vez no pudieron acompañarnos, estuvimos hablando acerca del mensaje a la iglesia de Éfeso, de la importancia del primer amor, ¿sí? No dejes tu primer amor. Y esa enseñanza la vamos a tener que escuchar, ¿verdad? La vamos a subir al canal y va a estar ahí disponible para poder escucharla. Y estuvimos hablando, hermanos, que en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, básicamente la Escritura nos deja un mensaje conocido como el mensaje a las 7 iglesias. Es un mensaje que el mismo Señor Jesucristo le revela a el apóstol Juan. Juan estaba en la isla de Patmos, exiliado, desterrado de la ciudad de Jerusalén por andar predicando el evangelio de Jesucristo, y dice la historia, no lo dice la Biblia, pero que a el apóstol Juan lo intentaron matar varias veces, y que incluso, dice la historia, no dice la Biblia, dice la historia, algunos relatos, ¿verdad?,
anécdotas históricas, dicen que al apóstol Juan incluso lo trataron de quemar en un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, no se quemó. Era una manera impresionante de que este hombre no moría. Entonces ya no le quedó otra más que mandarlo al exilio, y lo mandaron al exilio allá en la isla de Patmos, donde el Señor Jesucristo se aparece al apóstol Juan y entonces le revela el libro de Apocalipsis, lo que vendría siendo el libro de los acontecimientos últimos. Entonces, en lo que es el capítulo 2 y capítulo 3 se habla del mensaje a las 7 iglesias, y algunos mencionan que no es otra cosa más que el transitar de la iglesia peregrina, de lo que va a estar aconteciendo a través de los años en la vida de la iglesia, ¿verdad? En su peregrinar por la tierra. Y entonces a mí me llama la atención, porque si esto es así, el último mensaje es a la iglesia de Laodicea. Por lo tanto, si esto es así, que los mensajes a las 7 iglesias lo único que nos hacen es hablarnos de las diferentes etapas, de los estados espirituales en los cuales ha atravesado la iglesia, pues yo quiero decirles que la última etapa nos habla de una etapa de tibieza, una etapa de tibieza. Vamos ahora sí, con este contexto, a leer el pasaje. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Dice así la escritura: y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En el orden de los mensajes podemos decir que este es el último mensaje que el mismo Señor Jesucristo le mandó a una de sus iglesias en aquellos tiempos. Sin embargo, es un mensaje que está dirigido también para los creyentes de este tiempo. Si leemos bien el versículo 22, dice: el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quiénes? A las iglesias. Ahí te está hablando de plural. Ahí te está hablando de las iglesias locales. Ahí te está hablando, ¿verdad?, de esta iglesia y de todas aquellas agrupaciones que se llaman iglesia de Dios. Dice que el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, no solo era un mensaje urgente para la iglesia de Laodicea, sino que también es un mensaje urgente para todas las iglesias el día de hoy, donde estamos incluidos también nosotros. Por eso es importante estudiar este mensaje. Es importante estudiar este mensaje. Vamos a ir analizando versículo por versículo. Así que vamos otra vez a ver el versículo 15, por favor.
Apocalipsis 3, versículo 15, comienza diciendo: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Y ahí la palabra caliente debió traducirse como fervoroso. No eres frío ni fervoroso, ni ferviente. Ahorita voy a explicar lo que significa. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá, ve la expresión, ojalá, dice, fueses o frío o ferviente. Yo conozco tus obras. Jesús, hermanos, conocía la vivencia diaria de esta iglesia de Laodicea. Es impresionante cómo el Señor Jesucristo conoce cada aspecto de la vida de cada uno de los cristianos, incluidos los presentes. Cristo conoce tu andar diario, para ir aplicando la palabra, ¿verdad? Cristo conoce tu vida, Cristo conoce tu entrega, tu vida de oración, conoce tu vida en general, tus tentaciones, tus desánimos, tal vez, ¿verdad? Todo conoce de ti. No hay nada que Él no conozca. No hay algo que tú le puedas decir: Señor, es que estoy así y estoy de esta manera, que Él no conozca de ti. Todo lo conoce de nosotros. Y también algo importante: nadie le puede engañar. Nadie le puede engañar. En otras palabras, delante de Dios tenemos que presentarnos tal cual somos. De nada sirve, ¿verdad?, que alguien venga y tal vez se trate de maquillar y tal vez trate de decir: Señor, pero tú sabes, ¿verdad?, que he hecho buenas obras. Tú sabes, Señor, ¿verdad?, cómo he vivido. Si la persona vive tal vez una vida mal, alejada de Dios, Dios sabe cómo está cada uno de nosotros. Sin embargo, en aquel día no solamente le dijo: yo conozco tus obras. El mensaje que le envió a la Odisea fue: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. ¿Qué significa esta expresión? Vemos una clasificación que el mismo Señor Jesucristo hizo de 3 tipos de personas. Por un lado están los fríos, por otro lado están los fervientes y por otro lado están los tibios. Los dos primeros, los fríos y los fervientes, ¿verdad?, son los dos grandes opuestos, son los contrastes, están en polos completamente opuestos. Pero la tibieza está a la mitad, ¿verdad? La tibieza está a la mitad, en término medio. En otras palabras, no está frío, pero tampoco está caliente, está tibio solamente. Cuando tú pones un recipiente en la estufa y le prendes la llama, sin lugar a dudas empieza a subir la temperatura de esa agua. Y va a llegar el momento en el cual esa agua comienza a hervir, ¿verdad? Y comienza a burbujear y comienza a humear. Y entonces está entrando en un punto que se le llama punto de ebullición, donde la persona, ¿verdad?, si no le apaga el agua, se va a evaporar, se va a consumir. A causa de ese fervor, a causa de estar vamos a decir, está alcanzando el grado máximo de calor ese elemento, el agua, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el ama de casa le cierra a la perilla de la estufa y ese fuego se apaga? ¿Qué sucede? Inmediatamente vas a ver que deja de burbujear, ¿verdad que sí? Y entonces no va a pasar mucho tiempo en que esa agua empiece a tornar en una temperatura distinta, se empieza a enfriar, ¿ok? Pero antes de que quede completamente fría, llega un punto intermedio en el cual ya no está caliente, pero tampoco está fría, simplemente está tibia, ¿ok? En término medio. En la vida espiritual quiero decirte, este término medio es algo muy peligroso.
¿A quiénes representan los fríos? Representan a todas aquellas personas que nunca se han entregado a Dios. Ese es un frío. Aquellos que nunca han tenido un encuentro verdadero con Jesús. Tal vez pueden estar en una congregación, sí, escuchando la palabra de Dios, pero nunca han tenido un encuentro real con Jesús. Y tal vez están en el lugar de reunión porque los invitaron, porque los trajeron a fuerza, porque no les quedó de otra, pero están indiferentes a la palabra de Dios. ¿Quiénes son los fríos? Representa a todos aquellos que en su vida no está Dios. Representa a aquellos que están alejados de las cosas de Dios. Representa a la persona que está en el pecado, en el mundo, a la persona inconversa, al gentil que no conoce a Dios, que no conoce nada de las Escrituras, sino que él vive en su propia ideología, en su propia filosofía, en su propia manera de pensar y de ver la vida. En otras palabras, el frío vive su vida de acuerdo a sus propios pensamientos. Aquí nada de que, es que Dios dice. No, Él dice. A su propia ojos es el sabio, ¿verdad? En pocas palabras, son indiferentes, personas indiferentes, sin Dios, completamente fríos. Ahora bien, ¿a quiénes representan los fervorosos? Representan a todas aquellas personas que viven apasionadas por Dios, que su entrega por Dios es absoluta. Gente celosa por las cosas de Dios. ¿Te acuerdas que un día el Señor Jesucristo llegó allá al templo en la ciudad de Jerusalén y observó las mesas de los cambistas y observó, ¿verdad?, el mercado que había ahí? Y dice la Escritura que llegó y volteó las mesas, volcó la mesa de los cambistas, hizo azote de cuerdas, y que incluso los discípulos se acordaron que estaba escrito en la palabra: el celo de tu casa me consume. Un hombre, ¿verdad? Jesucristo, lleno de celo por las cosas de Dios. Bueno, ¿quiénes representan justamente a los fervorosos? Gente que le gusta orar, gente que le gusta leer la Biblia, gente que le gusta estar en las reuniones bíblicas, reuniones de adoración, reuniones de oración, gente que se siente pobre en espíritu, gente que se siente y que vive en quebranto de corazón, que vive la santidad y la predica y la enseña. Gente que intercede por un mundo perdido, que no deja de amar a pesar de las dificultades, que se niega a sí mismo, que toma su cruz y que sigue en pos de Cristo. Gente que trabaja incansablemente por Dios. Gente que lo único que tiene en mente es servir a Dios con lo que hace, con lo que es y con lo que tiene. En otras palabras, pone al servicio de Dios todos sus talentos, todos sus dones, sus capacidades, sus habilidades. Es gente que vive la Escritura. Es gente que sigue a Cristo por donde quiera que Él va. Es gente que obedece la palabra de Dios. Es gente que le dice a Dios: heme aquí, envíame a mí. Es gente que por el amor que le tiene a Dios y la gratitud que siente por haber recibido la salvación, también ama a su prójimo, también sirve a su semejante. Es gente que tiene el ánimo de compartir la palabra de Dios. Es gente que es fervorosa en su entrega, incluso que anima a otros para que también se entreguen a Dios. No es gente con quejas en su corazón, sino que vive como si fuera el único cristiano sobre la tierra, haciendo la voluntad de Dios. Es gente que dice: Señor, el hacer tu voluntad me agrada. Mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabar su obra. Es gente que dice: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que todos los días de mi vida esté en la casa de Jehová, para inquirir, para admirar la hermosura de Dios. Es gente que tiene su primer amor vigente. En pocas palabras, son gente que viven como Cristo vivió en esta tierra. Y sabes, Cristo es nuestro mayor ejemplo. Primera de Juan capítulo 2 verso 6. Dice la Escritura que si alguno permanece en Cristo, debe andar como Él anduvo.
debe caminar como Él anduvo. Y aquí hago un paréntesis para decirte algo. Nunca te compares con los hombres. Nunca te compares con los hombres. Porque en ocasiones hay un peligro al pensar que somos mejores que los demás, ¿verdad? Porque yo sí hago y él no hace. Yo quiero decirte, ¿quieres compararte con alguien para saber si tu vida está en este fervor? No te compares tal vez, ¿verdad?, con el hermano fulano o perengano. Compárate, comparémonos con Cristo. ¿Quieres saber si tu vida va en el camino correcto, adecuado? Aquí nos está diciendo la Escritura, si estamos y permanecemos en Cristo, debemos andar como Él anduvo. Él es nuestro mayor ejemplo, hermanos. Cuando tú sigues sus pisadas atrás de Jesús, yo quiero decirte, no vas a extraviarte en el camino. No vas a extraviarte en el camino. Pero cuando tú empiezas tal vez a mirar a los demás y decir, bueno, es que yo soy mejor que el otro, es que yo sí le hablo a todo mundo, es que yo, ¿verdad?, no he tenido ningún conflicto con nadie, es que yo sí leo a lo mejor un poco la Escritura, es que yo a lo mejor sí oro una media hora, es que yo sí hago y a lo mejor el otro no, entonces estoy mejor que el otro. Pero yo quiero decirte, el hombre no es nuestra estándar, sino es Cristo, hermanos. Es Cristo. Por eso la Escritura, en este mensaje que le manda el Señor Jesús a la iglesia de Laodicea, comienza en el versículo 14 diciendo, el testigo fiel y verdadero. En otras palabras, ¿quieres compararte con alguien? El estándar es Jesús. Él es nuestro estándar. Él es nuestro estándar. De tal manera que el fervoroso es aquel que vive como Cristo vivió. ¿Quiénes son los tibios? Ya describimos quiénes son los fríos, quiénes son los fervorosos. Ahora, ¿quiénes son los tibios? Los tibios son personas de poco entusiasmo. Es aquel que un día estuvo fervoroso, pero se está enfriando. Es aquel que un día lo entregó todo, pero que ahora está llegando a un relajamiento. Una persona que se empieza a conformar. Una persona que ha perdido el celo por las cosas de Dios y aun cuando ve que las cosas, ¿verdad?, en la casa de Dios se ha convertido en una cueva de ladrones, no le importa ni le incomoda. ¿Por qué? Porque está tibio. Son personas que entran en acomodos. Son gente que entra en rutinas, en monotonías. Que en ocasiones incluso puede hasta asistir a una reunión de oración, a una reunión bíblica, pero por el hecho de que toca simplemente. Es que hoy toca. Es que bueno, pues ya ni modo, voy a ir. Ahí estás mirando y escuchando un tibio. Cuando dice la persona, bueno, pues ya ni modo, es que hoy es domingo y es que hoy a lo mejor tenemos un compromiso de ir, pues ya ni modo. Ahí estás observando una persona que pudiera estar en tibieza. Son gente que ya perdió la expectativa, ya perdió el asombro. Es gente que se deja de esforzar, que ya no arrebata el reino de los cielos, que ya no predica la palabra al perdido, que ya no llora por los que se están perdiendo, sino por el contrario, se despreocupa de la eternidad de su prójimo y por su propia eternidad. Es gente que está buscando lo material antes que lo espiritual. Es gente que le deja la carga a sus hermanos, que está bajando las manos en la batalla. Pero no solamente eso, ¿sabes por qué es tibio? Porque se siente bien delante de Dios. Porque a lo mejor con estas descripciones tú puedes decir, bueno, es que entonces la persona es una persona fría. No, es tibio. Porque a pesar de que no está caminando conforme a la voluntad de Dios, a pesar de su condición, quiero decirte, no le inquieta, no le preocupa, no se incomoda de llevar la vida que lleva, sino que se siente bien, incluso se siente mejor que los demás. Por eso es lamentable este estado de tibieza.
Fíjate qué dice la Escritura. Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Dice la expresión, ojalá fueses frío o caliente. Muchos podrían pensar, oye, ¿qué no está exagerando el Señor Jesucristo con esta expresión? ¿Cómo que ojalá fueses frío? Pues que no, el tibio está mejor que el frío. La respuesta es no. No está mejor, está peor. Porque el frío puede despertar un día de su letargo y darse cuenta de su vacío al reconocer su necesidad de Dios. Sin embargo, el tibio se siente bien con su vida que lleva. Ese es el gran problema. El frío está indiferente. El frío sabe que no busca a Dios. En ocasiones yo he platicado con gente, ¿verdad? Y le he dicho, vuélvete a Dios. Y ellos me han dicho, no, así estoy bien. ¿Pero qué no te das cuenta de que si mueres te vas a condenar? Hay gente que no les brilla, pero porque están fríos. Pero yo los he visto que después abren los ojos, le lloran a Dios, le claman y entonces Dios les perdona. Pero sabes, ayudar a un tibio es muy complicado, porque ellos tienen un concepto muy distinto de sí mismo de lo que es realmente a través de la palabra de Dios. Al tibio tú lo verás y a lo mejor llegas y le das un consejo y te dice, no, pero yo estoy bien. Yo estoy mejor que los demás. Por eso el Señor Jesucristo dijo, ojalá fueses frío o ferviente. En otras palabras, hay más oportunidad, ¿verdad?, para el frío que aún para el tibio. Es algo tremendo lo que estamos leyendo y entendiendo el día de hoy. El tibio no está entregado a Dios completamente, pero tampoco está tirado al pecado. Está en término medio. Con un pie en Dios, pero con otro pie en el mundo. Lo que le hace tener una falsa confianza. No se da cuenta de su realidad. Se compara con él mismo, se compara con otros y se ve mejor que ellos. A lo mejor voltea y dice, no, pues es que yo antes de conocer a Dios, bueno, no, tenía una vida terrible, una vida echada a perder. Ahora, pues ahí la llevo, pues más o menos. Y ya se cree que está del otro lado. A los ojos del mundo, incluso ese hombre o esa mujer es un buen cristiano, porque es como dice el dicho, en la tierra de los ciegos el tuerto es rey. En ocasiones le dice la gente, fulano, ¿cómo has cambiado? Y eso, en lugar de ayudarle, al contrario, le perjudica, porque entonces empieza en una falsa confianza y dice, ¿verdad que sí? ¿Verdad que estoy mejor que los demás? Y entonces el tibio se conforma, aunque no está completamente entregado a Dios, haciendo la voluntad de Dios, pero tampoco está entregado al mundo completamente, sino que está con un pie en el mundo y con un pie en Dios. Y entonces se conforma. Y yo quiero decirte, al final de cuentas, Dios aborrece este tipo de vida, porque viven en un engaño, viven en una ofensa continua delante de Dios, porque no dependen de Dios, sino de sus propias fuerzas. Por eso es difícil ayudar a este tipo de personas que han caído en tibieza. Sus caminos son rectos en su propia opinión. No reciben el consejo de los demás, por el contrario, lo echan a sus espaldas. ¿Qué dice el versículo 16? Apocalipsis 3, verso 16. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, ¿qué cosa? Te vomitaré de mi boca, dice Dios. Esta expresión es tremenda, hermanos. O sea que el mensaje que le mandó a la iglesia de la Odisea no era cualquier mensaje. Esa expresión, te vomitaré de mi boca,
digo, perdónenme la expresión, pero nos habla de algo desagradable. ¿Cuándo vomitamos? Y perdónenme la expresión, pero ¿cuándo vomitamos? Cuando algo nos cayó mal. Cuando algo en nuestro cuerpo no es provechoso, entonces se tiene que expulsar. Se tiene que salir. Y eso es lo que dice Dios, que Dios lo iba a desechar de su cuerpo. ¿Qué es el vómito? Es algo desagradable y Dios vomita, dice, a los tibios. En otras palabras, es una reprensión tremenda, es una reprensión durísima. Imagínate a la iglesia y a los cristianos en la Odisea que creían que con su cristianismo iban bien, y ellos se catalogaban ellos mismos y decían: ahí la llevamos, somos distintos, somos diferentes a la sociedad, al mundo, al pecador. Pero ante los ojos de Cristo dijo: ojalá mejor fueres, ojalá no me hubieras conocido, o fueras una persona entregada completamente. Pero por cuanto no estás ni aquí ni allá, dice, te vomitaré de mi boca. Es una palabra tremenda, hermanos. Es una palabra durísima, porque nos está hablando de algo que le es desagradable. Y vamos a seguir leyendo. Versículo 17, fíjense cuál era la idea y la falsa confianza que ellos tenían, la iglesia de la Odisea. Dice el versículo 17, porque tú dices, porque tú piensas, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cómo se evaluaba esta iglesia? Ella pensaba en su tibieza: soy rica y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En otras palabras, había un falso concepto de ella misma, una autoconfianza en su propia fuerza, en su propia experiencia. Era una iglesia incluso presumida. Era una iglesia soberbia, ostentosa. Tal vez había entrado la idea de la sociedad, ¿verdad? Próspera, comercial. Y a lo mejor ellos habían de alguna manera empezado a creer que esa filosofía del mundo, al haberla absorbido, ya no tenía necesidad de ninguna cosa. Algunos estudiosos dicen que esta iglesia era una iglesia, sí, rica, materialmente hablando. El día de hoy, ¿cuántas se asemeja a lo que estamos mirando el día de hoy, verdad? ¿Cuántas denominaciones ostentosas, verdad? A lo mejor muchas luces, mucho equipo, salones elegantes, asientos de piel, con el único objetivo de invitar a la gente, no para escuchar palabra de Dios, sino para sacarles el dinero. Y entonces vemos unas mega iglesias el día de hoy, ¿verdad? Y uno estaría contento si escucháramos que se predica el evangelio verdadero y diríamos amén, ¿verdad? Y diríamos qué bueno que hay multitudes que están buscando a Cristo. Pero lo que escuchamos en muchos lugares es simplemente una sacadera de dinero y nunca se preocupan por el alma de la gente. Así estaba la Odisea, yo me la puedo imaginar. Sí, llena de muchos lujos. Por eso ella decía a sí misma: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Pero eso era lo que ella pensaba. Pero a los ojos de Dios dice: y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Qué palabras? Yo me imagino al Señor Jesucristo tal vez mandando este mensaje con el objetivo de sacudirlos, de a ver si esto los puede incluso sacudir en sus conciencias y que se quiten ese falso concepto engañoso que tienen de ellos mismos, de que están bien cuando no están bien. En otras palabras, hermanos, a los ojos de Dios, ellos estaban desventurados, miserables, estaban pobres, estaban ciegos y desnudos. Qué tremendo.
Y yo quiero decirte algo para ir aplicando la palabra. Hermanos, es mejor dejarse escudriñar a través de los ojos de Cristo y que tú le puedas decir: Señor, ¿cómo me ves tú? Amén. Que le diga: Señor, escudriñame con tus ojos. Ahora que hay tiempo, hermanos, ahora que hay vida. ¿Sabes? Porque en aquel día, cuando Él nos llame ante su presencia, y tal vez sea aquel juicio, ¿verdad?, del gran trono blanco, el que estará sentado ahí será el mismo Señor Jesucristo, y describe la Biblia a ese juez que está ahí sentado y que tiene ojos como llama de fuego. ¿Y sabes qué significa esos ojos como llama de fuego? Que todo lo escudriñan. Que sin necesidad de que tú hables, Él inmediatamente al mirarte observará lo que hay en ti. Incluso saldrá a flote el pensamiento más oculto que a lo mejor nadie conoce. En ese momento el Señor Jesucristo, a través de esos ojos que escudriñan, va a saber todo lo que hay en la persona. Por eso qué importante es decirle a Dios: Señor, escudriñame. El Salmo 139, versículo 23, versículo 24. Hermanos, ¿cuántos el día de hoy quieren decirle a Dios: Señor, escudriñame a mí? Pruébame, observa, ve en mí si no hay algún tal vez camino de maldad. Fíjate lo que le decía el salmista David a Dios: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Fíjate, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. ¿Qué oración le hacía David a Dios? Señor, con esos ojos que escudriñan, examíname. Señor, ven a mi vida y pruébame y conoce si mis pensamientos, ¿verdad?, si hay camino en mí de perversidad, pero con el único objetivo de que me guíes en tu camino, Señor. ¿Te atreverías tú a hacer esta oración? Qué importante es decirle a Dios: Señor, mírame y enséñame, Señor. Quiero darme cuenta cómo tú me ves. ¿Qué vemos, hermanos, en este versículo 17? Cuando dice: pero tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Qué significa esto? Significa que este fue el punto en el cual ellos comenzaron su decaimiento, la iglesia de la Odisea. Cuando ellos dejaron de sentirse con pobreza espiritual. Te acordarás cuando hemos estado revisando la escritura en el sermón de la montaña, las bienaventuranzas. ¿Cuál es la primera bienaventuranza? Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y qué es la pobreza espiritual? Es una dependencia en Dios. Es cuando el hombre le dice a Dios, ¿verdad? Señor, es que si tú no vienes a ayudarme, yo no puedo. Señor, es que si no extiendes tu mano y me ayudas y me enseñas a caminar, Señor, yo no puedo. En otras palabras, el pobre se siente necesitado constantemente de la mano de Dios y por eso viene y ruega, por eso viene y le pide a Dios: Señor, ten misericordia de mí, Señor, ayúdame, extiende tu mano. Por eso, porque hay pobreza de espíritu. El pobre de espíritu depende completa y absolutamente de Dios. Es como el siervo que mira la mano de su amo para extenderse, y ahí está el siervo, ¿verdad? Solamente observando la mano cuando tal vez se extiende.
la mano de su amo y se toma de él, de esa mano, hermanos. Sin embargo, pareciera ser que la Odisea había dejado la pobreza espiritual. ¿Y sabes por qué es, vamos a decir, lo importante de la pobreza espiritual? Porque esa es la primera característica que empieza justamente a hablar el Señor Jesucristo en las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Ahí comienza el cristianismo, hermanos, con la pobreza de espíritu. Cuando la persona confía, se apoya, toma la mano de Dios, ora, es pobre en espíritu, depende de Dios, entonces esa persona siempre va a tener la llama de su amor encendida. Sin embargo, esta iglesia decía, de ninguna cosa tenemos necesidad. Ahí estaba el pecado, la autoconfianza. La iglesia de la Odisea ya no dependía de Dios, ya se sentía conforme con su estado espiritual. Mateo capítulo 24, versículo 12. Quiero decirte, la tibieza es el gran riesgo para la iglesia de los últimos tiempos. Si hay alguien, si hay una iglesia que está en riesgo, es la iglesia de los últimos tiempos. ¿Y sabes cuál es esa iglesia de los últimos tiempos? Nosotros. El mismo Señor Jesucristo dijo, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué cosa? Se enfriará. Ahora quiero decirte algo. La persona que está fría no pasa a la tibieza y luego al fervor. No sucede así, sino es a la inversa. El que está fervoroso puede pasar a la tibieza y estacionarse ahí y ser desechado por Dios. En otras palabras, hemos definido la tibieza como el proceso de enfriamiento, ¿verdad? Que la persona estaba con las manos levantadas y estaba amando a Dios y estaba sirviéndole y le estaba adorando y se estaba entregando consagrada a Dios, pero llegó el momento en que las manos comenzaron a bajar y comenzó a disminuir la entrega, la pasión por Cristo. Aquí nos está dando una causa por la cual el amor de muchos se va a enfriar por haberse multiplicado la maldad. Por eso, hermanos, qué importante es que tú cuides tu amor para con Dios. Amén. Que no dejes que tu amor se enfríe. Que no dejes que aún a pesar de que observas a tu alrededor la maldad y que estás observando que nadie quiere buscar a Dios y la incredulidad de la gente, y aunque tú ayudas a la gente en ocasiones te da la espalda, que tu amor por Cristo no se venga abajo, sino permanezca ahí firme hacia adelante. ¿Cuántos en ocasiones se desaniman porque fulano ya dejó de seguir a Dios, porque perengano ya se volvió al mundo? Ay, entonces pues yo también estoy tambaleante porque ya vi que fulano y perengano, mira, aunque todo mundo le diera la espalda a Cristo, tú no se la des. Tú permanece fiel, porque dice la Escritura, al que venciere. ¿Sabes una cosa? Tu cristianismo no depende de los demás, tu cristianismo depende de Dios. Agárrate fuertemente. Se vienen tiempos bien difíciles, hermanos. Agarrémonos fuertemente de Jesús. Verso 18, Apocalipsis capítulo 3, versículo 18. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. En otras palabras, ahora Cristo viene a poner en claro cuál es la vida que agrada a Dios. Viene a poner en claro la vida que Él busca en sus seguidores. No es una riqueza material.
la que la iglesia necesita, sino tenemos que ser ricos espiritualmente hablando. Amén. El Señor dijo: no busque las cosas de esta tierra, sino busca las de allá arriba, donde está Cristo sentado. Ahora, si alguien tiene recursos y tiene posición, ¿verdad? Y tiene bienes materiales, no significa que esté en pecado. Esto no es el problema. El problema no es el dinero, el problema es el amor al dinero. Y en ocasiones la gente, ¿verdad?, pierde y navega en la fe y naufraga en la fe a causa de andar buscando lo material. Pero ¿qué estamos viendo aquí? Que el Señor Jesucristo dice: compra de mí oro refinado en fuego, para que en verdad sea rico. En otras palabras, nuestros tesoros, hermanos, se hacen en los cielos, no aquí en la tierra. Todo cristiano debe buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Debe poner la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Te acordarás que te dije que allá en Laodicea, en esa ciudad, era muy famosa por su lana negra. Y porque sus vestidos eran lujosos, la lana negra, muy resplandecientes, ¿verdad? Y era la moda en aquel tiempo. Y entonces Cristo le dice a esta iglesia: ponte vestiduras blancas. ¿Qué significan las vestiduras blancas? Representan la vida en santidad, la vida de una justicia práctica, sencilla. Y dice: y unge tus ojos con colirio. ¿Qué representa el colirio? Representa una visión clara en lo espiritual, porque estaban ciegos, ya no veían ellos espiritualmente. Verso 19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Aún con todo y la dureza, hermanos, que este mensaje pudo haber representado para la iglesia de Laodicea, yo quiero decirte algo. Se pronuncia con amor. En otras palabras, el Señor Jesucristo no fue y le dijo a Juan: anda, manda este mensaje, anda, manda esta carta a la iglesia y diles, ¿verdad?, que ellos ya están fuera, que ya están desechados, sino que les habló fuertemente, porque a veces al tibio se le tiene que confrontar con su pecado y con su maldad. Pero dice el verso 19: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Es como un padre que en ocasiones, cuando su hijo pequeño, ¿cierto o no?, ante las advertencias que le ha dado y no le ha obedecido, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el padre? Toma la vara y va y lo corrige. ¿Lo está corrigiendo porque no lo ama? No, sino lo corrige porque lo ama, para que las cosas no vayan en aumento, ¿verdad? No pase a mayores. Y es cierto, en el momento de que toma la vara y lo corrige, son momentos dolorosos. Yo no estoy diciendo que no duela. Sin embargo, no es porque no le ame, sino que es con el objetivo de que entienda y no pase a mayores. Querido hermano y amigo, quiero decirte: Dios te ama, y cuando te reprende no es porque se ha acabado ese amor para tu vida, sino porque Él busca hacerte entender las cosas desde su óptica, desde su perspectiva. ¿Qué dice? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso. En otras palabras, vuelve a tener ese fervor. Vuelve a encender tu amor. Vuelve a encender tu entrega, tu pasión por Dios. Vuelve a tener ese fuego que consume. ¿Cómo se vuelve a ese fuego? ¿Cómo se vuelve a esa vida fervorosa? Dice: sé pues celoso y ¿qué? Arrepiéntete. A través del arrepentimiento, pidiendo perdón a Dios por esa autosuficiencia, por ese conformismo. A lo mejor algunos tienen que pedirle a Dios perdón por haber dejado la cámara secreta, por haber dejado la Biblia, por apoyarse en su propia prudencia. Tienen que ir y arrepentirse de la tibieza por el conformismo, por el acomodo, por bajar las manos, por disminuir el paso, por acomodarse a una vida desinteresada de las cosas de Dios. Y por último, verso 20, dice: he aquí,
yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Lo que tenemos aquí es una imagen que nos dice mucho. Son dos interpretaciones que hay sobre este pasaje, sobre este versículo. El primero es que el Señor Jesucristo ya no estaba sentado en su trono en medio de la iglesia de la Odisea, sino que ya se había levantado, ya se había dirigido a la puerta, ya había abierto la puerta de salida, ya se había salido y ya había cerrado la puerta. Pero antes de marcharse definitivamente de esa iglesia, les da una última oportunidad. Pero entiende, ya no estaba en su trono sentado en medio de la iglesia, ya estaba afuera, ya había cerrado la puerta y estaba a punto de irse y abandonar esa iglesia. Y da una última oportunidad. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, en otras palabras, por si acaso habría alguno que quisiera oír su voz y se levantara a abrir la puerta, ¿verdad? En otras palabras, vuelve a hacer un llamado personal, como siempre lo ha hecho nuestro Dios. El mensaje de Cristo siempre ha sido personal, ¿cierto o no? No importa si los demás quieren permanecer en su tibieza, no importa si los demás no quieren levantarse. La pregunta es, ¿habrá alguien? ¿Habrá alguno? ¿Te levantarás tú? No importando que tal vez el que está a tu lado diga, es que no hace falta, yo estoy bien. La pregunta es, ¿te levantarás tú? Y este llamado, hermanos, me recuerda al que le hizo Cristo a la gente que estaba en el templo allá en Jerusalén en la fiesta de los tabernáculos. Allá en Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, solamente anótalo. Él le dijo, en el último y gran día de la fiesta, el Señor Jesucristo se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si hay alguien que se reconoce necesitado, imagínate la invitación. En aquel tiempo estaba la fiesta de los tabernáculos, la gente en su religiosidad, en sus ceremonias, en sus rituales. Y el Señor Jesucristo se levanta y le dice a la gente, si alguno se siente necesitado, venga a mí. Imagínate. Cuando la gente se levanta, ¿cierto o no? En ocasiones los demás dicen, mira. Y en ocasiones la gente tiene el miedo al qué dirán, qué van a decir de mí. Ay, es que a lo mejor la gente me tiene en un concepto diferente. ¿Y qué van a decir de mí si me levanto y voy a Jesús? Pero hermanos, no importa. Cuando la persona está necesitada, se levanta y tiene que ir a Cristo. La segunda explicación de he aquí yo estoy a la puerta y llamo, significa que Cristo está ya por venir por los suyos. Él está a la puerta, hermanos. Cristo viene por su iglesia. Y todavía Él busca que su pueblo se prepare. ¿Habrá alguno que quiera levantarse? ¿Habrá alguno que se esté preparando y que esté alistando su vida? ¿Habrá alguno que ante el llamado de Dios, de Cristo, que está tocando a la puerta, va y se levanta y le dirá, Señor, háblame, Señor, ministrame, Señor, escudriñame, Señor, quiero caminar como tú quieres, Señor, ayúdame? Dice al final,
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hermanos, estamos invitados a la cena. Estamos invitados a la cena. Ya todo está preparado. ¿Quisieras estar con Cristo? Él quiere venir, Él quiere entrar a compartir el pan con el cristiano. Y nos habla de una relación personal. Cenaré con Él, dice, y Él conmigo. Cristo viene, hermanos, por aquellos que le dicen, Señor, aquí estoy, ayúdame, sálvame, Señor. Para concluir, hermanos, simplemente las palabras del versículo 22, que dice, el Espíritu, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué importante, hermanos, es tener nuestro amor, que no acabe, que no mengüe, que no venga abajo, que no venga menos, sino que nos mantengamos en un fervor por nuestro Dios. ¿Cómo estás el día de hoy? Para concluir esta enseñanza, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás caminando con Dios? ¿Cómo está tu cristianismo? ¿Realmente estás en ese fuego? Si alguien dice, no, la verdad yo me identifico a lo mejor con esa tibieza, por eso es este llamado el día de hoy. Levántate, enciéndete, vuélvete a Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a hacer una oración para concluir esta enseñanza. Que le puedas decir a Dios, Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tú me hablas. Gracias porque aún tú dices que tú reprendes y castigas a los que amas. Señor, si yo estoy en ese estado, repréndeme, pero no me dejes, Señor. Señor, si yo estoy en ese estado espiritual de tibieza, ven y repréndeme, pero no me deseches, Señor. Te necesito tanto. Ayúdame. Enciende el fuego. Este es un llamado personal, este es un llamado que Cristo hace a cada uno, independientemente de los años que tengas caminando, o tal vez, o que tienes poco tiempo escuchando la palabra de Dios. Este es un llamado muy personal, pero es el llamado que Dios nos hace el día de hoy, donde dice, sé celoso, vuelve a encender en ti ese fuego, esa pasión, ese amor por Cristo. Que se vuelva a encender y que le puedas decir, si es que tú tienes un corazón y un amor encendido por Cristo, Señor, que nunca baje las manos, Señor. Al contrario, aviva el fuego de mi corazón, aviva el fuego de mi amor, Señor. Que nunca acabe esa pasión que yo tengo por ti, Señor, esa devoción, Señor. Ayúdame. Porque todo lo que me rodea, Señor, trata de menguar ese amor por ti. Tú lo dijiste, la multiplicación de la maldad, Señor, iba a ser una causante para que mi amor pudiese enfriarse. No lo permitas, Dios. Ayúdame. Hoy no quiero hacer un llamado de manera general, sino hacer un llamado de manera personal a cada uno de aquellos que están oyendo y escuchando la voz de Cristo, de que se levanten de su lugar y digan, Señor, yo quiero, Señor. Avívame, Señor. Si tú tienes que pedirle perdón a Dios por algo que tal vez en tu conciencia el día de hoy ha saltado y ha venido a reprenderte el Señor,
pídele perdón. Para eso nos trajo Dios. Arrepiéntete, vuélvete a Dios. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor. Tú escudriña, Señor. Tú ven con esos ojos como llama de fuego y paséate en medio de este lugar. Míranos, Señor, y ve si en nosotros hay camino de perversidad. Guíanos por la senda eterna. Ahora que hay vida, Señor, que se pueda corregir lo que se tenga que corregir, Señor, ahora que hay vida. Porque mientras hay vida hay esperanza, dice tu palabra, Señor. Pero ven, Señor, y personaliza tu palabra. Personaliza tu llamado. Yo sé, Dios, que estás también hoy tocando la puerta de algunos corazones, Señor. Que puedan oír tu voz y puedan abrir la puerta, Padre, para que tú entres, Señor, y puedan tener esa comunión íntima contigo, Señor. Gracias por tu palabra. Aviva tu obra en medio de estos tiempos. Amén. Amén. Vamos a meditar la palabra, hermanos, pueden tomar sus lugares. Vamos a meditar la palabra. Llevémonos esta actitud, una actitud de meditación, una actitud de solemnidad, de entender lo que Dios nos ha hablado a cada uno de nosotros. Si alguien tiene alguna pregunta, estoy para servirles. Cuídense mucho y que Dios les bendiga.